Son las 8:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos dispuestos ya para relatarles las novedades, opinarles sobre las novedades, contextualizar las novedades con rigor y con valentía y en un ambiente general que es el que tiene que tener cualquier medio de comunicación si no quiere convertirse en la voz de su amo, como hacen muchos. También les digo, esto cada vez va a ser más difícil de encontrar, pero aquí nos tienen, dispuestos a servirles. Empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Hemos solucionado los dolores de la artrosis y ahora estamos en el territorio de la diabetes. De la diabetes, de la glucosa, de controlar esos niveles, de que es importantísimo, es decir, cuando los médicos siempre te dicen, si tienes la glucosa alta, el diabético te dice, mira, si tú esto lo controlas bien, realmente no te va a dar ningún problema. El problema está en no controlarlo. Claro, controlarlo, ¿para qué? Para poner el remedio, ¿no? Si es el caso de insulina o es el caso de alguna pastilla de sulfamida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Bueno, pues normalmente las personas que tienen esa prediabetes, diabetes tipo 2, utilizan unas tiritas reactivas que se colocan en un glucómetro, que es este, y con este plumita se pincha el dedo, se saca sangre y se coloca aquí. Y ahí te va a dar una medida. Esto es lo tradicional. ¿Esto qué tiene de malo? Bueno, pues tiene de malo que te estás pinchando, que duele. Fíjate, el otro día estaba con un cirujano y me decía, yo no lo puedo hacer. Dice, claro, porque entre otras cosas pierdo la sensibilidad y me puedo infectar. Contaminar. Dice, entonces, claro, pero a cualquier persona normal, pues esto duele. Y aparte que hacer eso en un restaurante ya me... Claro, tú estás en un sitio, esto realmente, la glucosa hay que medírsela. Media hora antes de comer, media hora después de comer. Pero claro, es desayuno, comida y cena. Con lo cual son 6 veces, con lo cual son 6 pinchazos de todos los días. Entonces, a ver, no os tengo que explicar nada a los que lo hacéis porque decís, es un engorro y además duele y además luego lo siento mal los dedos. ¿Dónde está el gran invento? Pues está en este aparatito, que lo único que se hace es meter el dedo corazón. Que no pincha nada. Que no pincha, es decir, colocarlo. Tienes una aplicación que la tienes puesta en tu móvil, que es muy sencilla, aprietas un botoncito, traspasa la información. ¿Cuánto tarda en traspasar? 4 o 5 segundos. Nada, es como el otro, 4 o 5 segundos. Lo ha traspasado y tú ya te ves aquí tu glucosa. Y no solo, que además esto, la tecnología lo que permite es el historial, ¿verdad? El historial, las gráficas, cuándo, qué horas, qué habías comido. O sea, ya a partir de aquí, para el médico, para ti mismo si quieres hacerlo, pero es que para el médico es maravilloso, porque el médico lo va a ver, en qué momento te lo has hecho, etcétera, etcétera. Y se aprende mucho, porque dices, bueno, mira, cuando ceno solo fruta tengo un pico de azúcar, ¿no? Por ejemplo. Eso es, o voy a hacer deporte, he caminado. Porque claro, un problema es tener el azúcar alta durante mucho tiempo, que es cuando se va calcificando las arterias, etcétera, etcétera. Pero otro problema también es cuando tienes un bajón, una hipoglucemia. Las hipoglucemias son complicadas porque puedes caer en un coma, entonces estás en una complicación importante y vas perdiendo muerte neuronal, ¿no? Así que, verdaderamente, esto es quiero decir, primero, como a ti te gusta, Xavier, Made in Spain, es decir, esto tecnología es Made in Spain. Española, mundial, no hay otro. Y os digo, de verdad, no vayáis a buscarlo a internet, no vayáis porque engañan muchísimo. Hay algunos que son oxisómetros, es decir, pulsisómetros que miden el pulso y te dicen que mide la glucosa, es mentira. Relojes, mentira. Al anillo, mentira. Lo digo de verdad que lo hemos probado todo. Este está investigado por el doctor Antonio Pupo, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 6.000 personas, 6.000 pacientes. 6.000 pacientes que han ido, se han hecho la analítica y luego han medido para calibrar que efectivamente estaba bien. Así que este es el adecuado, es el único que hay, y os lo digo de verdad que hemos hecho un gran estudio, y es el que tenéis que tener si realmente queréis dejar y decir adiós al dolor de los pinchazos. Y al pinchazo, claro, claro. Adolfo, no te pregunto cómo hacernos con él, sale ahí el número de teléfono, es tan sencillo como llamar, informarse y a través de ese teléfono pues los que precisen del aparato pueden hacerse con él. Claro que sí.
Muy bien, muchísimas gracias por estar Javier. aquí, por traernos siempre novedades made in Spain de tecnologías que nos apañan la vida y de qué manera. Efectivamente. Esto hay que aprender que en el mundo tecnológico, como no le saquemos provecho en lo cotidiano, pues mal asunto, ¿verdad? Efectivamente. Muchas gracias, insisto. Gracias a ti. Vamos con nuestro recorrido. Les tengo que contar una cosa bien curiosa. El otro día, entre risas y bromas, Donald Trump, después de ver al primer ministro de Israel, Netanyahu, aireó que lo que se podía hacer en Gaza es expulsar a los palestinos y hacer allí una especie de riviera. Se acordarán, ¿verdad? Ja, ja, jiji. Bueno, hoy ya el gobierno de Israel ha hecho algunos movimientos. En primer lugar, se irán de Gaza los palestinos que lo deseen, con el objetivo de reconstruir Gaza. Ese es el plan que tienen medio pergeñado con Donald Trump. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, pues que los israelíes, un ministro israelí ha dicho, oiga, no, los palestinos lo tienen muy fácil, que se vayan a esos países, como España, que los han defendido tanto. Y bueno, luego ahí hemos visto a Álvarez remando para atrás, glups, que a nosotros no nos puede decir un tercero lo que tenemos que hacer con los palestinos, faltaría más, y nuestra soberanía. Bueno, y ahí tenemos un problema, porque a lo mejor pues alguien decidió ir para allá con el apoyo a los palestinos. Israel ordena a sus soldados preparar la salida voluntaria de gazatíes de la Franja de Gaza. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa israelí. Dice que es crucial abordar un plan para que todos ellos puedan desplazarse a otro país con total seguridad. Señala a España, Irlanda, Noruega y Canadá como los países que están obligados a acoger a los gazatíes. Según el ministro, estos países han estado vertiendo acusaciones falsas contra Israel. Además, asegura que si se niegan, saldrá a relucir su hipocresía. España ya ha dado respuesta a esta petición de Israel. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la ha rechazado por completo. Dice que ningún tercero le tiene que decir a España lo que debe hacer. Y nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los palestinos y en concreto los palestinos gazatíes. La tierra de los palestinos gazatíes es Gaza. Ese es el futuro de los palestinos y esa es la tierra de los palestinos que incluye Gaza. Esta propuesta de Israel llega tan solo un día después de que Trump se reuniese con Netanyahu y anunciase que Estados Unidos tomará el control de la franja para reconstruirla. Una idea que el gobierno israelí ha abrazado y ha calificado de valiente. También lo ha hecho Hungría. Víctor Orbán dice que con Trump nada es imposible y que tiene grandes habilidades negociadoras. La ONU, sin embargo, lo ha calificado de limpieza étnica y Marco Rubio ha salido en defensa de los Estados Unidos. Dice que el país solo quiere limpiar el terreno para que luego los gazatíes que lo deseen puedan regresar a la franja. En cualquier caso, la polémica ya está servida. Les dije poco después de que llegara Trump a la Casa Blanca, que seguiríamos muy atentamente sus 100 primeros días y si cumplía o no cumplía sus compromisos de campaña electoral. Hoy les tengo que contar uno en el que ha cumplido plenamente. Trump ha aprobado un decreto para que las mujeres trans no participen en el deporte femenino, que era una de las medidas comprometidas por el nuevo presidente de los Estados Unidos en campaña electoral. A partir de ahora, los deportes femeninos serán solo para mujeres. La izquierda radical ha impulsado una campaña para erradicar el sexo biológico y reemplazarlo por una ideología transgénero militante. Y también esto, para los que creen que la política no cambia las cosas del día a día. Bueno, nos vamos a Argentina. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, ha anunciado hoy una decisión de prohibir los tratamientos y las cirugías de cambio de sexo a los menores de 18 años. También los tratamientos hormonales. Estos tratamientos y estas cirugías habían sido autorizadas por una ley aprobada por el Parlamento argentino en 2012 y que en breve dejará de ser vigente. Lo cuenta el portavoz del gobierno argentino, Adorni.
prohibir los traslados en cárceles a raíz de cambios de género. Esto quiere decir que si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no va a pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal. El Gobierno Nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Bueno, y ya en España, hoy se cumplen 100 días de lo peor de la Dana, en Valencia. Bueno, el juzgado sigue avanzando, el juzgado sigue exigiendo tanto al gobierno de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón como a la Confederación Hidrográfica del Júcar que les certifiquen cuándo, cómo y de qué forma se dieron los avisos, cuándo, cómo y de qué forma se informó de la subida torrencial tan importante, la sobrevenida de aguas que tuvo el Barranco del Pollo, por ejemplo, de la cual venimos hablando en los últimos días. Sepan que ayer lo comentábamos aquí, ¿qué están haciendo los juzgados? Pues les han dado un plazo de 5 días para que ese material certificado ingrese en el juzgado y en el juzgado verán qué es lo que tienen que hacer con esto. Vamos con el resumen de esos 100 días transcurridos desde la Dana. Hoy se cumplen 100 días de la Dana que arrasó sobre todo Valencia. 100 días después, la polémica gira en torno al papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar después del audio publicado en el que se admitía que no se dio ningún aviso sobre el desbordamiento del Barranco del Pollo. Hoy esta polémica sigue sobre todo al conocer el nuevo contrato de la Confederación. Ha gastado más de 6 millones de euros en las obras para la mejora de la eficiencia energética de su sede en Valencia. Un contrato licitado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Para mejorar todo esto se han fijado 5 actuaciones técnicas. Por un lado, la mejora de la envolvente térmica, también la climatización del edificio y de su centro de proceso de datos, la sustitución de la iluminación interior por otra mucho más eficiente y la creación de una planta fotovoltaica que aporte suministro eléctrico. Todo esto a lo mejor no tendría tanta polémica de no ser por el hecho de que aún 100 días después y tras conocer ese audio, el Barranco del Pollo sigue sin limpiarse por cuestiones ecológicas, como han asegurado. Y esto no es todo porque el gobierno de Paiporta ha rechazado financiar el agua que cedieron los vecinos a los voluntarios para poder limpiar las calles tras el paso del agua. Una propuesta, como decimos, rechazada por el Partido Socialista y también por Compromís. El concejal del PSOE, Alejandro Sánchez, justificó la negativa de su formación, asegurando que todas las viviendas de esa localidad ya están exentas de la tasa Tamer y del consumo de agua del último trimestre. Compromís, por su parte, dijo que no podía apoyar una medida sin antes conocer su coste. Ante esto, los vecinos de Paiporta han mostrado su indignación y, junto a ellos, todos los vecinos de las localidades afectadas por la Dana han asegurado que se sienten totalmente abandonados. Gracias, Marien Vallejo, por nuestra solidaridad con ellos. Una buena noticia dentro de este mar un tanto desolador y es la alegría hoy en el entorno de Bonaire porque el Factory en torno al centro comercial famoso donde se presagiaba una tragedia en el sótano, donde no se sabe cuántos muertos podamos encontrar. Finalmente no se encontraron muertos, pero claro, pues todo quedó destrozado, ¿no? Hoy se ha abierto este Factory de comercios un poco en torno a ese súper de Bonaire, que ya tiene fecha de apertura, va a ser el día 13 de febrero, cuando de algún modo vuelve la normalidad comercial a este lugar valenciano. Vamos a escuchar la emoción de algunos de sus vecinos. Hemos estado 3 meses, de los cuales nosotras hemos estado aquí a pie de cañón, quitando barro y haciéndolo todo. Pues estamos satisfechas, una del trabajo, con no sé si decirte pena o nerviosismo, que sí que es verdad que estamos bastante nerviosas porque ha sido un trago bastante grande. Pero también animadas porque tenemos ganas de volver a ver a los clientes y de estar otra vez pues como estábamos al principio. Volver otra vez a la normalidad como antes, después de 3 meses, y todos estamos muy emocionados y con tener la misma ilusión que antes. Tenía muchísimas ganas porque para mí era un poco agobiante el venir y no poder ver, poder abrir, poder estar con mi gente, con mis niños, porque lo bueno que tengo es que como Valencia es una ciudad un poco más pequeña, ¿no? Los niños ya me conocen y vienen y con la ilusión, y es un poco la ilusión.
Bueno, eso en lo que toca a Bonaire. En la otra población de la Comunidad de Castilla y La Mancha, Letour, pues también han querido hoy recoger la emoción de sus vecinos al celebrarse los 100 días del ataque de las aguas. Corríamos como pollos sin cabeza de un lado para otro a ver si podíamos hacer algo por las personas que estaban pasándolo mal, que estaban más expuestas. Una de ellas era Elena, una chica que está en el Ayuntamiento en Información y Turismo. Ella estuvo encaramada a una reja todo el tiempo que pasó. Y luego por el otro lado pues estaban Laura, su hija Cora, y Mónica y Jonathan, que ellos desaparecieron con su casa y con el agua. Entró de un solo, la riada entró de un solo a nuestra casa, a nuestro piso, y me arrastró hasta la cocina. Y el agua subió hasta el techo, o sea que nosotros estábamos ahí a punto de ahogarnos. Bueno, pues todo el ánimo del mundo para estos vecinos de estas localidades devastadas. Devastado estoy yo hoy porque, bueno, me he enterado a través de la AUGC, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, de que en los actos de homenaje a aquellos 2 guardias civiles que fueron asesinados cruelmente por narcotraficantes en Barbate, se les prohíbe a los guardias civiles vestir de uniforme cuando asistan a este homenaje de los asesinados en Barbate. Y consideran en la AUGC que es denigrante que en muchos actos ajenos a la Guardia Civil se autorice el uso de uniforme, y para conmemorar la muerte de 2 compañeros asesinados en acto de servicio, pues Marlaska diga que no, que ahí de uniforme no se puede ir. Que vayan si quieren, pero como civiles. Bueno, pues es como un sin Dios, la verdad, no cabe en cabeza y entiendo, comprendo perfectamente el mal ambiente que esto produce en el cuerpo y la reacción de la UGC que cumple con su papel, ¿verdad? Que es denunciar lo que les pase a los que trabajan en la Guardia Civil, a los que les debemos en muy buena medida, nuestra seguridad y nuestra protección delante de lo que son las bandas de narcos en la zona del Estrecho, Barbate incluida, por supuesto. Bueno, y de ahí hay un elemento central en la historia del día de hoy desde un punto de vista informativo, que es lo sucedido después de que ayer el hermano del presidente del gobierno, ya saben, David Azagra o David Sánchez, ya no sé ya cómo llamarle, el músico mandó un escrito en el que renunciaba a ser director general de la Diputación de Badajoz, donde era el director de Artes Escénicas. Casi se me va la risa, ¿verdad? Bueno, así que dejará de cobrar. De trabajar no, porque eso ya lo dejó mucho tiempo antes, solo de cobrar. Pero bueno, en cualquier caso, sepan que el gobierno ha salido en tromba a decir, hombre, pero es que esto es una jauría la que se ha montado contra los familiares del presidente del gobierno. Incluso ha habido una, la más deslenguada de todos, Pilar Alegría, que ha querido recordar el amplísimo currículum que tiene el músico Azagra o el músico Sánchez, como ustedes quieran. Como ya les contábamos ayer, esto no significa que continúe, que deje de continuar imputado en el juzgado de Badajoz, que lo está, y además en el juzgado de Badajoz resulta que les han llevado unos papeles que demuestran que trabajaba en la Diputación, pero de una manera muy chapucera, que hace sospechar a la magistrada instructora del caso que le han metido una pirula con el supuesto cumplimiento de horarios del empleado, el directivo, David Azagra, cuando cobraba dinero público, aunque cotiza, eso sí, como residente portugués. Caso bien extraño donde los haya. Quiero hablar de todo esto con don Luis María Pardo, que es presidente de Justitia Europa, y que le tengo por teléfono en esta ocasión por dificultades con los enlaces por vía electrónica. Don Luis María, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Orcajo. Un placer, como siempre, estar contigo en el programa. Vamos a ver, dígame una cosa. ¿Qué se puede decir cuando el gobierno sale? Ha salido Bolaños, ha salido Óscar López, ha salido Pilar Alegría, todos con el argumentario construido. Es la jauría ultraderechista. Lo más grave es lo de Félix Bolaños, que siendo que es ministro de Justicia, parece que ignora que los planteamientos que hayan llevado las acusaciones populares del caso los ha
autorizado, los ha hecho suyos o no la instructora que es juez, y que, bueno, si uno es ministro de Justicia, decir que esto es por culpa de la jauría ultraderechista es como una barbaridad. Es faltar al respeto al Poder Judicial, es faltar al respeto a una magistrada instructora que está llevando a cabo pues un trabajo encomiable, es faltar el respeto a los españoles, y el señor Bolaños lo que es un hooligan el cual se dedica a vociferar y no a ejercer el puesto de ministro de Justicia. Es muy llamativo lo que está pasando, Orcajo, porque si te fijas, en las últimas comunicaciones que hemos tenido a través de los medios de comunicación, se ha sabido que ha coincidido esa dimisión de el señor Azagra, el señor David Sánchez, justo en el momento en el cual han sido aportados unos contratos donde resulta que ahora la instructora, digamos, que duda cuanto menos de por qué han sido aportados mediante esa firma, a lo mejor que debería ser de otra manera. Bueno, es decir, se está generando incluso más duda, pero es que llama poderosamente la atención que lo haya hecho a escasas 24 horas, bueno, diría 12 horas de las declaraciones de los testigos que se van a producir mañana en el juzgado de instrucción de Badajoz, y que seguramente arrojen mucha luz sobre lo que ha ido sucediendo en este procedimiento durante estos años. Yo le diría a Bolaños que tuviera calma y que estuviera tranquilo. La señora Pilar Alegría es, bueno, otra vocera más del Partido Socialista Obrero Español, el cual, bueno, las palabras que pueda tener, la credibilidad son igual a cero, y esperemos mañana a ver lo que va a suceder mañana, porque va a ser un día muy interesante. ¿Qué tipo de testigos son los que declaran mañana? Bueno, declaran como testigos personas que primero iban a declarar el día 14, pero se los trae la jueza hoy a día 7 porque había una serie de problemas, de citaciones y tal, y sobre todo un alumno que estuvo, vamos a decir, concursando para la plaza, que pertenecía al conservatorio, que era además, por decirlo para que la gente nos entienda, un licenciado o equiparable a un licenciado, que tenía, si ves su currículum, pues yo qué sé, o sea, de las mejores posibilidades para tener ese puesto. También el personal por parte de la Diputación, y creemos que lo de mañana va a ser clave porque se va a arrojar mucha luz sobre lo que pudo haber pasado en esa designación por parte de ese comité que hubo para nombrar a David Sánchez como el director de las coordinaciones de los conservatorios. Y un dato importante, resulta que también, al parecer, este hombre ha dimitido justo cuando se ha declarado vacante, por decirlo de alguna manera, la ópera de Badajoz que él llevaba, donde al parecer pues no tiene proyectos a futuro, ¿no? No hay empresa que lo quiera contratar. Bien decía usted que al principio que no cobrará el sueldo, y decía un compañero mío, bueno, lo que no ha cobrado nunca es el trabajo que ha hecho. Sí, eso está bastante claro. Sí. Hoy decía Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, que, hombre, hay que destacar el amplísimo currículum del músico Azagra, del hermano del presidente. Un currículum donde, por cierto, los títulos que aportaba ni siquiera están compulsados, ni siquiera se tradujeron, porque hay uno que viene en ruso y si no se traducen difícilmente pueden entrar en el sopesar de un concurso de méritos. Llama la atención, además, que los demás sí los llevaron traducidos. Claro. Esto llama mucho la atención. Entonces, bueno, toda esa documentación, toda esa ingente documentación, lo que hace es avalar y sustentar que se está llevando una instrucción judicial, y que desde luego esto no es la jauría que pretenden señalar respecto de que se está haciendo dimitir al hermano o la mujer del presidente, etcétera. No. Lo que pasa es que son procedimientos judiciales en los cuales hay unas denuncias, se investigan, y será la justicia la que determine si existen indicios de responsabilidad penal en el hermano del presidente del gobierno para procesarlo y llevarlo a un juicio oral o no. Previsiblemente, ¿cuándo cree usted que podría quedar cerrada la instrucción del caso del hermano del presidente? Bueno, al paso en el que vamos, ahora mismo hay una diligencia o una prueba que consideramos fundamental, que es que una testigo,
me parece que era una imputada, vino a decir que se les habían borrado los correos sorprendentemente de su escritorio y que ella no había sido, lo que generó incluso alarma o duda entre todas las acusaciones populares, puesto que esta persona lo que estaba afirmando es que ella no había borrado los mensajes, ese correo electrónico es de la Diputación, por tanto aquí lo único que puede suceder es o bien lo borró ella o bien accedió alguien a su escritorio, a su correo electrónico, o bien lo pudo haber borrado la Diputación. Claro, esto sería gravísimo, ¿no? Porque estaríamos hablando de tres circunstancias. La primera es una declaración, que no tenemos por qué dudar de su declaración, pero que te lleva a una disyuntiva. O alguien entró en su ordenador y borró los mensajes, o fue la Diputación, básicamente. Esto es fundamental porque prueba la relación que hubo durante un cierto lapsus temporal con el señor David Sánchez. Ya. Hasta que ese informe no sea aportado en la causa, la jueza no va a tomar ninguna determinación. Y yo creo que estaríamos hablando sobre el mes de marzo para que pudiera elevar o que se nos diera plazo para elevar esos escritos de acusaciones provisionales para enviar a juicio oral al señor David Sánchez Castejón. Don Luis María Pardo, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho que hayas dedicado estos minutos a nosotros. Igualmente, a usted y a todos los oyentes. Un placer. Bueno, momento en el que me parece oportuno que os hable del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Bueno, pues lo cuento mucho y me alegro mucho de poder contarlo cada vez que sea necesario. Si queréis que vuestras ideas, vuestras creencias y el giro que queréis que dé la sociedad española se acomode a lo que pensáis, tenéis que hacer que prosperen esas ideas, que las conozcan cada vez más españoles. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues hombre, yo os ofrezco un método bastante sencillo, que es que nos apoyéis, que apoyéis a este medio de comunicación y que este medio de comunicación, pues en su modestia, pues será más rápido que si lo hacéis individualmente en extender esas ideas. Así es que si nos apoyáis, estáis apoyando la difusión de esas ideas que compartimos, pues más rápidamente a la sociedad española. ¿Cómo hacerse miembro del Club de Amigos, que es la manera que os sugiero más cómoda y fácil de apoyarnos? Pues muy fácil, llamando al 91 616 2464 y en 5 minutos esto queda resuelto. Por cierto, me dicen en el Club de Amigos que os recomiendo, y lo hago de mil amores porque pues conozco bastante de lo que os ofrecen, visitar. Es un callejeo por el centro de Madrid previsto para el lunes 24 de febrero por la mañana. Barrio de las Letras, ese es el objetivo, Barrio de las Letras del Parnaso, también llamado de los Comediantes, del brazo de un guía fantástico que es Javier Sardón. Y para ver qué cosas, pues el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, pues la Carrera de San Jerónimo, la Plaza Canalejas y todos esos callejones del barrio, uno de los más populares de Madrid, repleto de tascas, de tabernas, de pastelerías, de los antiguos corrales de comedias. Por ese caminar llegaremos a la Plaza de Santa Ana, a la calle Huertas, y a las calles pues, que pusieron en solfa nuestros literatos del siglo de oro, para acabar en nuestro paseo en la Puerta del Rey del Jardín Botánico, que es una preciosidad. ¿Cuál es el problema? Pues que las plazas son limitadas, que si os apetece ir, que esto es el día 24 de febrero, si os apetece ir hay que reservar, ¿eh? Así es que ahí tenéis el teléfono para que podáis hacerlo. Dicho esto, nos vamos a publicidad. Las 8:02, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Doña Ana Cuartero, ¿qué tal? Bienvenida. Pues muchas gracias, don Javier, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros de nuevo. La Asamblea de Madrid. Usted profesionalmente es ingeniera. Yo, ingeniero industrial, sí, ¿Me deja usted decirlo cuando la presento? Le dejo, hombre, por supuesto que te dejo. No, porque esto es muy importante. Dice, con lo que me costó. ¿Cómo llega uno? ¿De qué profesión llega uno? Porque luego resulta que los filósofos igual, ¿eh? No es lo mismo un filósofo que se dedique a medir la optometría que uno que se dedica a la contemplación de los pajaritos. Cambia la cosa. Cambia. Pero así. Don Manuel Pino, eminente jurista,
o sea que viene de la cosa de las togas, ¿verdad? Y además vicepresidente del Club Liberal Español. Y taurino, que hoy está de celebración porque el cartel ya ha salido el cartel. Y además está Olivenza, estaba el de Morillo este fin de semana. Hay ya mucha actividad taurina. Morillo, efectivamente. Bueno, vamos a lo que vamos a disfrutar. Lo nuestro no es tan agradable, lo nuestro va generalmente de asuntos de corrupción. Ayer dimos con enorme gozo y alegría la renuncia del hermano de Sánchez a esta dirección general que le habían ofrecido gustosos en la Diputación de Badajoz, en manos de un ilustre socialista, hoy secretario general de Extremadura del PSOE. Y, bueno, ¿eso qué significa? Judicialmente nada. Continúa imputado, lógicamente. En lo personal, que deja de cobrar, no de trabajar, que ya he oído algunos que decían, bueno, claro, si no trabaja, ¿cómo va a cobrar? No, dejó de trabajar hace mucho. Ahora ha dejado de cobrar tan solo. Para muchos esto lo que significa es que ha tirado la toalla, que dice, bueno, mira, o sea, lo dejo y ya veremos cómo sorteamos lo que venga de los juzgados. Para otros, para el gobierno, pues han salido en tromba, como ya nos podíamos imaginar, a defender que son la jauría ultraderechista de las acusaciones populares, como si no hubiera una juez, en este caso es una juez femenina, ¿no? Pues, oiga, vamos a ver, ¿es o no es un recurso que nos damos los españoles, acudir a los tribunales cuando nos parece que hay una situación de abuso del dinero público que nos ofende? Pues claro que lo es. ¿Son o no son los jueces los que han tomado la decisión de imputar a este señor? Lo son. Pues entonces, la pregunta es, ¿qué hace un ministro de Justicia diciendo que esto es la jauría ultraderechista, tal, que es como decirle la juez, lo judicial, a mí ¿qué más me da? Ministro de Justicia. Vamos a ver cómo el hermano de Sánchez tiró la toalla. David Sánchez Pérez Castejón ha renunciado a su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. En un comunicado al Registro de Recursos Humanos expone: tenga por presentado este escrito y por comunicado preaviso de extinción de contrato de alta dirección suscrito el día 10 de julio de 2017 entre esa entidad local y don David Sánchez Pérez Castejón por voluntad de este, y en su conocimiento ponga cuanto sea necesario para que la finalización de la relación laboral se produzca de manera ordenada, con la colaboración del alto directivo en la medida de sus posibilidades, causando los mínimos perjuicios al funcionamiento de esa entidad local. La renuncia se hará efectiva pasados 3 meses tras haber expuesto su decisión. Como máximo, hasta el próximo mes de mayo seguirá ocupando de forma oficial el cargo de alta dirección. En su declaración ante la juez Beatriz Viedma, deja claro que desconoce información sobre su propio trabajo. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. Se está investigando la supuesta creación a dedo del puesto para el hermano del presidente del gobierno y todo lo que ello engloba. Además, la UCO tiene autorización de la juez para intervenir la cuenta de correo personal de la directora del conservatorio sobre la denominación de David Sánchez, ya que en su cuenta profesional no han encontrado mensajes. La contratación de personas de su entorno también está en el punto de mira, como el ex asesor de Moncloa. La juez lo va a investigar. Su residencia habitual y la relación con Miguel Ángel Gallardo también se está investigando. Si se ha beneficiado fiscalmente por vivir en el Bas, Portugal, y la conexión con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, su jefe y secretario general del PSOE en Extremadura. Al igual que la conexión con el secretario del Partido Socialista en Badajoz, que, como publicó el debate, le dejó un piso para vivir de manera oculta. La licitación para desarrollar el programa Ópera Joven en la Diputación de Badajoz está desierto. Salió por más de 300.000 euros con el objeto de la creación, producción, organización y ejecución. Nadie se ha presentado. Continúan las pesquisas del caso David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Ese es precisamente el pretexto. Como mi proyecto estrella no se va a poder llevar a cabo porque no hay empresa que quiera impulsarlo, pues mire, renuncio y ya. Don Manuel Pino. Bueno, sobre este asunto lo primero que voy a decir, Javier, es que el hermano de Sánchez ha estado poco aplicado en leerse el manual de resistencia de su hermano, porque ha resistido en la primera jornada, ha ido a la enfermería, ¿no?
Entonces, cuando se ha visto declarando ahí en el juzgado, cuando ha visto los frentes que tiene abiertos, pues se le ha entrado el pánico y ha salido corriendo, ¿no? Porque no ha estado ahí. Si llega a tener el trabajo en orden, la selección y el contrato en orden y todo en orden, pues claro, eso que hemos visto en las declaraciones con normalidad. Mire usted, yo presento unos informes mensuales, yo he hecho este desarrollo, yo he dado tantos conciertos, yo tengo estos digamos, clases de enseñanza efectuadas, yo he hecho tal, yo he hecho cual, o sea, un proyecto de verdad, pero es que le preguntan y parece que acaba de llegar allá y lleva 7 años, nada más y nada menos que 7 años, ¿no? Lleva desde el 17, ¿no? Me parece que le hicieron el contrato. Entonces, claro, aquí se han liado muchas cosas, que es muy fácil que salgan en tromba los ministros echándole la culpa al contrario, pero es que esto no tiene un pase. Primero, la forma de contratación, que aparece de milagro a un señor que luego es promocionado, le hace un contrato al presidente de Diputación, que luego lo promocionan a secretario general del partido. Se va a vivir a Herbas, donde coincide con todas las sociedades que tiene allí otro del lío, que es Aldama. No sé por qué Herbas, es muy cercano, Herbas está muy cercano de Badajoz, ¿no? Pero se va allí, pero por razones fiscales. Cuando la actividad principal y los ingresos principales los tiene en Badajoz. Paga por el Estado. Entonces se va allí para no pagar impuestos. Todo lo que ha hecho... Para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos, para pagar lo que sea. Entonces, su papel como director o como jefe de alta dirección que habla de la Oficina de Artes Escénicas, que no sabe ni explicar, pues claro, en 7 años algo pasa, ¿no? También es verdad que ha habido un periodo de excedencia entre esos 7 años, pero bueno, es tan irrelevante lo que hacía que no le buscaron ni sustituto, o sea que no hay una persona que haya continuado la labor de él, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a ver, vamos a presumir que es inocente, que siga trabajando la justicia, y si ha habido anomalías en la contratación, en las percepciones de él y en las funciones que ha hecho, pues que sean responsables los que han contribuido a esta situación si no es legal. Señora Cuartero. Bueno, yo creo que todos los españoles nos alegramos de esta pequeña victoria, ¿no? Que por fin, pues, el señor David Azagra dé un pasito atrás, un pasito, porque ya sabéis que mi teoría es que este señor estaba en Badajoz para colaborar en la trama de los hidrocarburos por su cercanía con Portugal. Entonces, bueno, creo que es un pequeño paso y que todo lo que vaya en el sentido de debilitar la trama, pues tiene que ser bienvenido. Ahora bien, queda muchísimo por investigar tanto de su presencia en Badajoz como de su residencia fiscal en Portugal, como de, bueno, pues esa posible vinculación con la trama de los hidrocarburos, porque como vosotros mismos habéis dicho, también el señor Aldama pasaba por allí cerca, con lo cual creo que nos queda todavía muchísimo por saber y que David Azagra va a seguir siendo, Javier, un personaje muy presente en nuestras tertulias aquí en la redacción abierta. Pero bueno, felicitar a la juez, porque realmente yo creo que esa pregunta de dónde está la Oficina de Artes Escénicas, yo creo que ha sido clave para que todos los españoles veamos la calaña del personaje que tenemos enfrente. Sin duda. Vamos con las reacciones, porque hoy han hablado del tema todos. Presten atención a las reacciones, que parece que, no, casi seguro que es un argumentario del PSOE. Todos los ministros han coincidido. Bolaños, Pilar Alegría, Óscar López, es lo mismo. La jauría ultraderechista que acosa a la familia por ser el hermano de Sánchez y todo el cuento que ya se pueden imaginar. La jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez cuestiona los informes anuales sobre el trabajo que ejercía en la Diputación pacense. La magistrada considera extraño que los documentos remitidos sobre el trabajo anual de Azagra tengan la fecha y la firma escritas a mano. El resto de documentos remitidos sí llevan la firma digital y es por ello que pide una explicación a la Diputación. Tras la renuncia del hermano de Pedro Sánchez, las reacciones no se han hecho esperar. El Gobierno ha salido en tromba para defenderlo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, culpa a la jauría ultraderechista que, según él, acosan a políticos progresistas y a todos sus familiares. En la misma línea se ha manifestado Óscar López, quien ha sacado a relucir la palabra favorita de los socialistas. Detesto esta estrategia de la máquina del fango, que persigue a personas inocentes, personas honradas. Desde la propia Diputación tampoco han faltado las buenas palabras para David Sánchez. Quiero mostrar nuestra solidaridad, gratitud por el trabajo, por los servicios prestados por parte de David y sobre todo empatizar con la situación que se ha estado viviendo. Si yo fuera David Sánchez me hubiera ido hace 9 meses,
porque yo no hubiera aguantado la presión a la que está siendo sometido por los medios de comunicación. Alberto Núñez Feijóo, en cambio, ha aprovechado la situación para darle un consejo a Pedro Sánchez. Hemos visto en el día de hoy que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno. Mientras que Isabel Díaz Ayuso ha preferido tirar de ironía. Al que llamaban hermanísimo en la Diputación de Badajoz, en qué condiciones se le dio el empleo y si era por tener una vinculación con el presidente, que es evidente. A lo mejor es un buen día para tomarse algo con los compañeros de trabajo y de paso ponerles cara. Yo tengo que decir que en la Diputación de Badajoz son más listos de lo que ustedes se imaginan. Y han convocado una plaza para sustituir a este señor como si lo que hacía fuera fundamental para el desarrollo lírico-musical de la provincia pacense. Don Manuel Pino. Yo he leído la plaza y es coordinador de conservatorio, no es alta dirección ni todo eso, la oficina de artes escénicas, jefatura, ni de eso. Pone coordinador de conservatorio de música. Por lo menos el anuncio que han hecho, ¿no? Bueno, respecto al tema este, tengo que resaltar una cosa, Javier. La diferente vara de medir que tienen estos socialistas, de manera normal les sale, ¿no? Cuando Isabel Díaz Ayuso ha hecho algún uso de su plataforma mediática institucional para hablar del problema de su pareja, ha salido criticada, que cómo puede utilizar los medios públicos de todo, el estatus que ella tiene de presidenta de la comunidad para defender a su marido, que es un particular, que no tenía que estar relacionado con esto, pero mira el escándalo de hoy, Un señor que también es un particular, aunque sea hermano, es un particular que se dedica a la música, un señor que tendrá sus problemas, su trabajo, pero un particular, todo el gobierno de España han salido como un solo hombre a defender, con su plataforma mediática que va asociada, a defender una máquina del fando, la ultraderecha, la jauría, y el acoso. O sea, es que es tremendo. Entonces, es la distinta vara de medir. Para un sitio critican, pero para ellos no. Vendo, pero para mí no tengo. Para mí no tengo. Con un añadido. El ministro de Justicia, estoy hablando de Félix Bolaños, no le puede tener tan poco respeto a un juzgado, en este caso al de Badajoz, no, porque es la jauría ultraderechista. Mire, las decisiones las ha tomado un juez en su función jurisdiccional más simple, que es la de atender las denuncias que haya sobre un particular cuando sobre todo se trata de dinero público. No nos olvidemos de esto. La verdad es que en eso te tengo que dar la razón, que actúan los dos igual, ¿eh? O sea, se echan los unos los trastos a la cabeza con el otro, cuando efectivamente los dos casos de los que hablas son casos absolutamente particulares de personas que no tienen un cargo político. Pero es verdad que aquí también hay una cosa más que habéis comentado, y es que han convocado la plaza, pero os imagináis que no lo hubieran hecho. O sea, yo creo que es que ahora mismo el presidente de la Diputación lo que está es muerto de miedo, porque como no siga montando el tinglao para que parezca que esto es una persecución y que efectivamente a David Zazagra no le crearon el puesto, el que dice, bueno, al próximo que le cortan la cabeza es a mí, con lo cual ahora no les queda más remedio que convocar la plaza, y me imagino que estarán incluso construyendo una oficina de artes escénicas en no sabemos dónde, ¿no? Pero efectivamente, imagínate que la noticia fuera que esa plaza no se vuelve a convocar. O sea, es que no harían más que darle la razón, evidentemente, a la jueza, aunque todos creemos que la tiene, porque sería más que evidente si esa plaza no se volviera a crear. Así que bueno, pues yo entiendo que el presidente de la Diputación de Badajoz lo que no quiere es verse las caras con el número uno, porque ya sabemos cómo se las gasta. Bueno, continuamos con el río del lodo corruptivo que nos invade, y quiero que sepan, es importante conocerlo, que la Complutense, y me he saltado de caso, ahora estoy en el caso Begoña Gómez, lo digo para que alguien no se me pierdan por ahí por el camino, la Complutense revela pagos de 55.875 euros a Begoña Gómez por unos másters que llegaron a tener en algunos casos solo 8 alumnos, en otros casos tuvo más, pero hay alguno que solo tuvo 8 alumnos. La mujer de Pedro Sánchez fue la destinataria de diferentes pagos por sus másters en la Complutense, lo cual pues deja a la Complutense en muy mal lugar.
La Complutense misma ya ha tenido que suspender estos másteres, ¿no? En octubre, ¿no? No solamente por la falta de alumnos, según ha dicho, sino también por el daño reputacional que está haciendo la Complutense el haber dado ellos mismos una cátedra a una persona sin tener los requisitos necesarios para ostentarla, ¿no? Y bueno, pues ahí está la cátedra y ahí están las funciones y ahí están los correos desde Moncloa a la universidad, desde Moncloa a las empresas patrocinadoras, y ahí está la labor que se ha hecho para que tenga una cátedra, los años que la ha tenido la mujer del presidente del gobierno, que también es otra particular, aunque está asociada también a muchas actuaciones que ya veremos en lo que quedan con las instrucciones del juez, ¿no? Pues Javier, a mí la verdad es que me preocupa muchísimo la situación de la comisión de investigación precisamente de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. En los últimos días han salido varias noticias en la prensa porque hay una disputa entre Vox y el Partido Popular, porque nosotros insistimos en que una comisión de investigación sobre Begoña Gómez, a la que no se nos permite llamar a Pedro Sánchez, es una comisión de investigación descafeinada. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando el Partido Popular lo que dice es que no puede llamar no podemos llamar a Pedro Sánchez a comparecer, primero porque incumple el reglamento y segundo porque incumple el plan de trabajo? Y yo, si me permites un par de minutos, quiero explicar una cosa. Mire, si incumpliera el reglamento llamar a Pedro Sánchez a comparecer, no creo que el propio Partido Popular hubiera también registrado esa solicitud de comparecencia. Tanto la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez ha sido registrada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular y por Vox, y ambas solicitudes están a día de hoy en los asuntos pendientes de la comisión de investigación. Con lo cual, no se puede decir que llamar a comparecer a Pedro Sánchez incumple el reglamento, porque no es cierto, simplemente porque no es cierto, y a las pruebas me remito. Y lo siguiente es que incumple el plan de trabajo. Mira, el plan de trabajo fue impuesto por el Partido Popular antes de comenzar la primera sesión. Un plan de trabajo en el que primero tenían previstas 12 comparecencias, de las que solo nos dejaban a nosotros decidir un compareciente, y que luego graciosamente ampliaron a 18, y cuando nosotros pensábamos que íbamos a tener ocasión de llamar a algún compareciente más, nos sorprenden con que de 18 seguimos con un solo compareciente. Bueno, pues nada, asumimos, no nos queda otra. Y anunciamos que nuestra única intención, al tener un solo compareciente, es llamar a Pedro Sánchez. Según las reglas de la comisión, eso iba a ser posible, porque tal como habían previsto las reglas en el Partido Popular, nosotros, como éramos los últimos, con la menor comparecencia y la menor representación parlamentaria, no podríamos ser los primeros en elegir hasta la última sesión, que, oh casualidad, era una de las dos únicas sesiones en las que los comparecientes no estaban predefinidos. Bueno, pues ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando el Partido Popular es consciente de eso, lo que hace es cambiar las reglas de la comisión, forzando a que Vox tenga que llamar a un representante de una empresa. Claro, yo no voy a entrar en ese juego. No voy a entrar en ese juego. Sobre todo cuando el Partido Popular, que es el que al final ha acabado llamando a 3 representantes de las empresas, al CEO de Making Science, al CEO de Indra y al consejero delegado del grupo Barrabés. Bien. Ha traído estas 3 personas y una vez que emite las solicitudes de comparecencia, Luis Abril dice que tiene un compromiso y el Partido Popular decide cambiar la solicitud de comparecencia a un segundo o tercer espada. El señor Barrabés dice que está enfermo y el Partido Popular dice que bueno, que lo mismo da, que venga un segundo o tercer espada. Señorías del Partido Popular, esto no es serio. Esto no es serio. O sea, la comisión de investigación de Begoña Gómez, si solo ha venido para que venga Begoña Gómez a no contestar, y no podemos llamar a nadie más que tenga información de primera mano de lo que ha pasado para la adjudicación de la cátedra, esto es cerrar una comisión de investigación en falso y permitir que Pedro Sánchez salga vivo. Entonces, tienen tiempo de reconsiderar su posición y yo les animo a que lo hagan, porque decir que puede llamar comparecientes Más Madrid, que los ha llamado, y que puede llamar comparecientes el Partido Socialista, que los ha llamado, y que Vox quiera llamar a Pedro Sánchez a la comisión de investigación, sea intentar retorcer el reglamento, intentar saltarse las normas, yo creo que no hay nadie que lo entienda. Yo, Javier, tengo que decir sobre esto, que es un tema
que las comisiones de investigación no sirven absolutamente para nada, que es una pérdida de tiempo de la clase política, que no sirven para nada, que interfieren en la labor judicial, que no sirven para nada más que para entretenimiento de los propios políticos. No se ha llegado a una comisión de investigación a unas conclusiones de categoría que influyan en algo. Todas, las de Coldo, ahora la que tenemos de Begoña, no sirven para nada. Y además lo que hace es interferir cuando hay proceso judicial. Ahí tienen que los reglamentos modificarlos de las cámaras. Si hay una actuación judicial, usted no puede, porque ¿qué va a resolver una comisión de investigación de Madrid, de la comisión sobre lo de Begoña? Si está trabajando un juez en la instrucción, pues dejar trabajar al juez en la instrucción, porque ¿en qué le va a influir a él? ¿En qué le va a influir? En los medios, en que vaya Sánchez. ¿Y qué? ¿Y va Sánchez? ¿Qué va a decir Sánchez? Pues tampoco va a influir en nada. No, Sánchez no es muy partidario de nada. Temas mediáticos. Entonces, no puedo hacer otra cosa que compartir tu opinión. Tenía que desaparecer los reglamentos, sobre todo cuando hay un juez actuando. Totalmente. No pero tengo que discrepar contigo en una cosa. Aunque lo archive el juez, porque si luego no hay, el juez tiene facultad para archivarlo. Yo, en ese sentido, vamos, de hecho, Fuster, cuando se debatió, porque esta comisión de investigación la propuso el Partido Popular, O sea, nosotros, lo que pasa es que una vez propuesta por el Partido Popular... Para la comisión. No, te quiero por un poco dar datos. O sea, yo creo que la gente tiene que saber quién propuso esta comisión y cómo ha funcionado esta comisión. Efectivamente, esta comisión la propone el Partido Popular y nosotros le dijimos lo mismo. Oye, esto no sirve para nada nunca, pero lógicamente si la propones yo no voy a decir que no, porque automáticamente lo que me vas a decir es que quiero dejar a Sánchez vivo. Ahora, una vez que la hacemos, lo hacemos con todas las de la ley, con todas las armas políticas, entonces no tiene sentido. Pero tengo que discrepar contigo en una cosa, y es que las comisiones de investigación no sirven nunca para nada. Mira, una de mis vivencias políticas más intensas, podríamos decir, fue el día en el que teníamos preparado el dictamen de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. No hablo de las del Congreso, siempre dicen, del Partido Popular, claro, pero es que yo toda mi vida política he sido gobernando con el Partido Popular. La primera vez apoyando su gobierno junto con Ciudadanos, que estaba en el gobierno, la segunda vez apoyando su gobierno de tercera y esta vez en la oposición. Bueno, pues en ese momento, en el año 2021, teníamos el informe de Aval Madrid preparado. Se produjo tal follón en esa comisión de investigación que al día siguiente la Asamblea de Madrid fue disuelta. Y eso no lo sabe casi nadie. En el dictamen de la Comisión de Investigación que presentó Vox, que fue votado, y se aprobaron dos dictámenes, uno el del Partido Popular y otro el de Vox, se generó una controversia tremenda porque es un hecho insólito, que no había pasado nunca, que se aprobaran dos dictámenes diferentes. Y entonces el Partido Popular pretendía pasar el rodillo y que lo armonizáramos y quitáramos nuestras conclusiones. A mí, personalmente, un diputado del Partido Popular me dijo, ¿no pensaréis seguir adelante con eso? Y digo, hombre, yo no me voy a retractar de nuestro dictamen, pero vamos, de ninguna manera. Y al día siguiente se disolvió la Asamblea de Madrid. Entonces, lo de que las comisiones de investigación no sirven para nada, casi nunca, pero también a veces sirven para algo. Y creo que en este caso servirían para que Pedro Sánchez tuviera que verse las caras, al menos con los diputados de la Asamblea de Madrid. Déjame decir que ayer lo contábamos aquí, que Pedro Sánchez tiene mucho interés en el control de las redes sociales. Lo que no nos podíamos imaginar es a quién se lo iba a encargar. Eso es muy importante, porque aquí hay una tela de araña siempre muy curiosa. Resulta que se lo ha encargado a la empresa que dio 10 millones al socio de Begoña Gómez, que es Barrabés, ¿verdad? El presidente del Gobierno lanza este Observatorio de Derechos Digitales desde Red.es, que fue la empresa pública que contrató a Barrabés para varias cosas, 10,5 millones de euros de contratación. Por cierto, que también la UCO los investigó, porque este es un contrato de los que forman parte del caso Begoña Gómez, parte importante. Bueno, el pretexto de Sánchez es que le dice que no podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje oeste, y de ahí, pues de la necesidad virtud, pues mira qué bien, porque esto lo va a resolver pues una empresa que fue amable con nosotros, ¿no? Lo de siempre. Javier, una censura inaceptable. Totalmente. Porque quien dice qué es verdad y qué no es verdad es la propia administración, una empresa pública que ha puesto para controlar lo que es bueno y lo que es malo. Pues controlar lo que sea malo para Sánchez y lo que sea malo para la oposición le parecerá que eso es correcto, aunque sean mentiras. Entonces falta objetividad. Es una forma de censura de la mano del Partido Socialista con puesta en marcha en red, que ella vigile las redes sociales y que diga lo que
es verdad y lo que es mentira. Entonces me parece una es toma de un pelo, intento más de colonizar un espacio en el que nada se les ha perdido, el de las redes sociales. Lo que está claro es que en las redes sociales hay otra tendencia, ¿no? Porque todos tenemos bastante reciente las declaraciones de Mark Zuckerberg y las declaraciones de Elon Musk, que van en contra precisamente de la censura, ¿no? Y lo que se pretende es que sean las propias comunidades que están en las redes sociales las que puedan decir algo, ¿no? Las que puedan decir, oye, esto no es verdad, esto tienes que demostrarlo, esto lo que sea. Entonces, yo la verdad es que también creo que es un poco de presunción por su parte, o sea, no sé qué métodos van a utilizar esta empresa pública, por mucho que se le hayan adjudicado desde el Gobierno de España, para controlar Twitter, para controlar Facebook o para controlar algo que desde mi punto de vista creo que se escapa de su alcance. Con lo cual lo que se producirá es, al contrario de lo que hizo La Vanguardia, ¿no? Que como bromeábamos, La Vanguardia se va de Twitter para que nadie se entera de que no le sigue nadie, ¿no? Bueno, pues yo creo que al final lo que haremos es, todos esos que se fueron de Twitter un momento determinado, pues volverán a Twitter y al final nos volveremos a ver todos en donde podamos expresarnos libremente. Pausita para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Cambiamos de caso de corrupción, ahora me referiré al del fiscal general del Estado. Tienen que saber que hay un importante cabreo entre la profesión fiscal. Tanto es así que la agrupación o la asociación Unión Progresista de Fiscales, que ya se imaginarán que son próximos al gobierno, etcétera, etcétera, no comprenden el apoyo que presta su asociación a Álvaro García Ortiz. Aproximadamente 30 de ellos han dejado de ser miembros en redes sociales de el vehículo de conexión de la Unión Progresista de Fiscales con sus socios. Así es que han dejado ahí un poco arrinconado a Álvaro García Ortiz desde el ámbito progresista, hay que decirlo, porque si no luego resulta que uno no sabe de lo que habla. Progresistas, ¿quién son progresistas aquí? ¿Félix Bolaños? ¿María Jesús Montero? Para el mundo que me apeo, pero bueno. He dicho María Jesús Montero y eso no lo he dicho a modo de pajas porque está pasando algo muy curioso. A la sombra del debate sobre el recorte de la jornada laboral, y es la bronca que tienen María Jesús Montero con Yolanda Díaz, ambas vicepresidentas, ambas cordiales enemigas, que se llaman de todo. Tú eres una populista, y bueno, creo que hay un lío monumental. Crecen las fricciones en el gobierno de coalición. La guerra abierta entre Carlos Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz a cuenta de la reducción de la jornada laboral ha sido solo una más en la larga lista de disputas entre ambos partidos. Después de que Sumar haya impuesto sus normas. No comencemos, dialogamos. Ahora pide tener línea directa con Puigdemont para negociar el sí de Junts a la reducción de la jornada laboral. No obstante, en el seno de la coalición, la disputa se traslada ahora al salario mínimo interprofesional. La titular de la cartera de Trabajo y los sindicatos han pactado una subida del SMI de hasta 50 euros mensuales por cada trabajador, es decir, pasar de los 1.134 a los 1.184 euros al mes. La cuestión ahora es que la subida obligaría a los perceptores a pagar la cuota de IRPF por superar el mínimo del que hasta ahora estarían exentos. Hacienda se opone y Yolanda Díaz les acusa ahora de ser neoliberales por querer que el salario mínimo también tribute. Hay neoliberales dentro del gobierno. Sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda, pero uno demuestra quién es con lo que hace. En el gobierno critican las palabras de la ministra. Su compañera en el Consejo de Ministros, María Jesús Montero, le acusa de haber caído en un discurso populista. Cuando esté la propuesta final, se verá claramente que cualquier suposición que se está haciendo es incorrecta, pero sí me parece muy importante hacer pedagogía fiscal. Es decir, todo no se resuelve con una bajada de impuestos, todo lo contrario, hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada. Horas después ha matizado sus palabras. Yo ayer no me refería a ella, me refería al discurso y en lo que dije. Pero aquí es que parece que cualquier frase se interpreta en el ámbito personal. E insiste en que no hay motivos para creer que se hayan creado nuevas tensiones dentro del gobierno de coalición. Por alusiones, neoliberal María Jesús Montero. Pino, reaccione usted. Voy a decir, mira, el populismo que ha denunciado
que ha denunciado la vicepresidenta, hoy candidata a la Junta de Andalucía y líder andaluza por delegación de Sánchez, pues es un populismo que vienen practicando porque ellos se han impregnado mucho de populismo, practican las dos. Ella es también populista y es muy populista, Yolanda la más populista, porque viene de ahí la Yolanda, ¿no? Yolanda Díaz es una persona que no ha respetado el diálogo social durante su mandato, no ha respetado lo mínimo. Le gusta legislar por decreto, le gusta el autoritarismo. Los empresarios los aísla cuando quiere. A los sindicatos... Las sanciones le gustan mucho. Sí, a los sindicatos los mima con la pasta pública y le da mucho dinero público para que firmen y apoyen todos los decretos o salgan a la calle a hacer manifestaciones como la fracasada del último domingo, ¿no? Entonces, Yolanda Díaz no es ejemplo. Se ha metido ahora en dos asuntos. Primero, el salario mínimo, 50 euros. Pero claro, la lucha con la vicepresidenta y ministra de Hacienda es que la base de no sujeta a renta era el salario mínimo. Y ahora dice, no, ahora aquí hay 700 euros nuevos, que ¿por qué tiene que ser la base eso? Que tributen los que cobren más del salario mínimo. Y ese es el debate, es un debate de impuestos. Y lo otro es que ella, como ha perdido el protagonismo, como en vez de sumar sigue restando y restando y restando, y llegará hasta la nada si sigue, pues entonces ella quiere protagonismo. Y ahora quiere lo de la jornada laboral, que lo ha hecho ella interfiriendo en la negociación colectiva desde el Consejo de Ministros, pues ella ahora quiere ir a Bruselas, a ver a Waterloo a los de Junts, porque los de Junts, aunque son de derechas, yo voy ahí le voy a contar la generosidad de la jornada y tal, y eso pues es populismo, porque la jornada en algunos sectores está más reducida que la 75, y en otros están en 75 o en 40 en las que necesita el sector, pero tienen otras ventajas en los convenios colectivos, y en vez de dejar eso a que negocien los sectores con los sindicatos, ella irrumpe en la negociación con un decreto ley para engaño de todos, que él dice que lo tengo pactado con los sindicatos, que es lo mismo. Los sindicatos que ven lo mismo, porque el sindicalismo tiene una prolongación de lo que era el verticalismo, porque viven casi todo lo que gastan del presupuesto. Y ella ha sido muy generosa, ella ha triplicado casi las percepciones que tenía en la época de Mariano Rajoy. Entonces, esta ministra lo que le gusta es la propaganda, la demagogia, y ahora que ya tiene discurso. Voy a reducir la jornada a España, aquí estoy yo, el mundo se va a enterar de que yo reduzco la jornada y el salario mínimo lo he subido un 50%. Pues esos son los populismos que critica, aunque haya sido dicho, la vicepresidenta económica de Hacienda. Desde luego lo que sí es verdad es que la ministra de Trabajo no tiene pelos en la lengua, porque acordaros que la semana pasada, con el tema de la jornada laboral de 38 horas, llamaba mala persona a Carlos Cuerpo, ¿no? Sí, se fue también al programa del cine y dijo, es que no se puede ser más mala persona que no querer que la gente trabaje menos y gane lo mismo, ¿no? Y hoy pues le llaman neoliberal, que parece ser que para ellos debe ser más o menos lo mismo, ¿no? El mismo insulto que llamar a alguien mala persona, ¿no? Bueno, yo creo que lo preocupante de todo esto, y estando bastante de acuerdo con todo lo que has expresado, es que al final es un mensaje que a la sociedad le cala. La realidad es que la subida del salario mínimo interprofesional, sea por negociación o por imposición, la conseguirá. La realidad es que al final será ella la que acabe consiguiendo una subida equivalente de la cuota exenta del IRPF, que afectará, por supuesto, a las comunidades autónomas y afectará al Estado, que por supuesto conseguirá esa reducción de la jornada laboral, porque lo que sí que tiene claro Sánchez es que cuando tiene que hacer concesiones con sus socios, las hace. Y al resto de los ministros le dirá que primera posición de saludo y que aquí todo el mundo hace lo que yo diga para que yo siga. Ni siquiera hará falta que se lo diga. Ni siquiera hará falta que se lo diga, efectivamente, pero lo que está claro, y el problema al final de todo esto, es que tanto el salario mínimo interprofesional como la reducción de jornada no lo va a soportar ni el gobierno de Sánchez, ni los sindicatos, ni la patronal, sino lo van a soportar los propios trabajadores, porque la reducción de la jornada en muchas ocasiones se va a traducir por cotización de 38 horas, pero trabajo de 40 igualmente. Y esto sabemos que ha pasado siempre que se sube el salario mínimo interprofesional, se produce en las capas más bajas, se produce este efecto, es decir, trabajo en negro. Y esto pasa siempre porque o encierra las pequeñas empresas, que son el gran tejido empresarial de este país, o al final
de algún sitio sale el dinero. Esta gente se cree que se le puede dar a la máquina de hacer billetes y que todo funciona. Pero lo que está claro es que los que oyen los cantos de sirena de la ministra Yolanda Díaz, desgraciadamente, son los que van a sufrir las consecuencias. Y aquí la derecha tenemos mucho que aprender. Mucho que aprender a comunicar la realidad a los trabajadores. La subida del salario mínimo que presumen del 50%, un matrimonio que hoy trabaje con la dificultad de que tiene y tenga 2 hijos, que necesite una persona para su hogar familiar, para poder seguir trabajando los dos y un sueldo de ellos dedicarlo o al alquiler o al pago de la cuota hipotecaria, si tienen que buscar una cuidadora, con esa subida del salario mínimo y toda la obligación que le han puesto, le puede costar 20 y tantos mil euros. Pero me lo estás contando a mí, que tengo 4 hijos. ¿Por qué? Porque la subida, claro, la subida es muy alta. Pero es que esos 20 y tantos mil euros tenéis que incorporar vosotros también en ese programa que yo anuncio, que tenéis que ser conjunto, que sean deducibles para ese tipo de familia. Porque lo que es una carga es que para el tendero de abajo se pueda deducir, o el boticario se pueda deducir el sueldo y la familia que la han hecho empresario, porque tiene que ser ahora nómina, plan de prevención de riesgos laborales, el despido ya disciplinario, base de cotización, desempleo, tiene que ser un montón de documentos. Lo que tenéis que poner en el programa es que ese gasto familiar sea para mayores o para niños, que sea renta exenta, no gasto deducible como lo tienen las demás actividades económicas. Porque usted ha convertido al que necesita de verdad esa ayuda al domicilio. Que hay que restarlo de la base imponible. ¿Por qué? Porque tú siempre de ese sueldo pagas la máxima tributación de IRPF. Es decir, dice, aquí la discusión es si esta persona tiene que tributar o no tiene que tributar IRPF. Bueno, pues si yo le pago a una persona un sueldo y, como tú muy bien dices, como no soy un empresario, sino que soy, y esto lo entienden... Soy un empresario doméstico, porque bueno, me han metido obligaciones este gobierno como la misma del empresario. Hago mi declaración de renta y patrimonio y no me puedo deducir nada. Con lo cual, si a mí en el último tramo me están reteniendo un 45%, a mí, la empleada del hogar, me cuesta un 45% más. Claro. Sí. Esta es la realidad. Tiene que ser deducible un gasto. ¿Sabéis lo que es lo más triste? Y esto triste? lo saben todos los españoles. Lo más triste de todos, lo habéis visto ahí. Mira, ahí está. Lo que pasa es que solo se ve un fragmento de lo que tienen a su espalda Yolanda Díaz y los 2 líderes de los sindicatos mayoritarios. Pero lo que dice literalmente el telón del encuentro es trabajar menos, vivir mejor. Un país que se orienta así, difícilmente va a tener solución en el mundo de hoy tan competitivo como es. Bueno, excepto en el caso de las hijas de Zapatero. Las hijas de Zapatero, a mí no me gusta nada meterme con la familia de los políticos. Por eso no me meto yo con que a la madre de Pedro Sánchez le hayan dado las ayudas por esto de la eficiencia energética en su hogar, que da en su caso la Comunidad de Madrid, porque me parece que no está en el asunto de lo que a mí me debe ocupar. Ahora bien, si las hijas de Zapatero se hubieran ganado la vida en España a través de una empresa que han sabido crear, que les ha dado unos dividendos bastante notables, yo no las sacaría en el programa, porque es las hijas de Zapatero, tú vas a ver, y me alegro de su éxito. Pero es que lo consiguen con una empresa en Venezuela, que trabaja con venezolanos intentándolos incorporar a no sé qué mercados de trabajo. Un lío descomunal que les ha, como dicen los jóvenes ahora, les ha rentado, está mal dicho, ya lo sé, 75.000 euros en dividendos, que es tela de Venezuela, sacarles a la empresa, y no es el año que más le han sacado, pero es llamativo. La empresa de las hijas de Zapatero no deja de crecer en Venezuela. What the Fab, así es como se llama la compañía, es una agencia que se dedica a la creación de contenidos sobre videojuegos y ofrece a otras entidades ayuda para consolidar su marca en el mundo de los deportes electrónicos. En 2022 lograron unos ingresos de 300.000 euros, lo que se tradujo en unos beneficios de hasta 56.000 euros. No destinaron nada a repartir dividendos. En cambio, según datos del registro mercantil, al año siguiente
siguiente, en 2023, de los casi 400.000 euros que ingresaron, destinaron hasta 74.000 a dividendos. Hace unos meses, la empresa de las jóvenes hermanas, que apenas cuenta con una centena de seguidores en X, no solo es solvente, sino que crece a costa de las relaciones que su padre mantiene con el régimen de Maduro. El Server, un medio digital del mundo gaming en Venezuela que nació en el año 2023, ha sido la oportunidad para extender el negocio de las hermanas Rodríguez Espinosa en Venezuela. Territorio, además, donde el mundo de los videojuegos empieza a ser cada vez más demandado entre la sociedad. Hay que tener en cuenta que la relación de la familia con Venezuela, sin embargo, no es una novedad. Su padre, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido uno de los principales valedores del chavismo, además de trabajar ahora como asesor del propio Maduro. ¿Cómo tener un padre conectado? Pino. Pues mira, a mí me parece poco dinero. Para las relaciones que tiene el padre con el presidente de Venezuela, muy poco dinero. Mira que hay mercado en el mundo, tiene que ser en Venezuela. Pero lo bien colocado que está su padre allí, esto es poco dinero. Lo de Venezuela y lo de Zapatero es que es tal vergüenza nacional. Un vicepresidente nuestro que haya estado... Expresidente de España. Que haya estado observador en un proceso electoral, que se ha demostrado que no ha habido acta ni se ha enseñado el resultado electoral adrede. Y él haya contribuido con su silencio al golpe de Estado que se acaba de dar en Venezuela, es que está descalificado para seguir aquí siendo un personaje de referencia. Y entonces pues tenemos que aguantar esto. ¿Que ha llevado a su niña a Venezuela? Pues poco me parece. Yo creo que esto es una broma, vamos, para lo que allí se ha manejado y se sigue manejando, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que teníamos que hablar es de que a Zapatero decían que le pagaban con minas de oro, ¿no? O sea, yo creo que esto es bastante más interesante y seguramente reparta bastantes más dividendos. Igual hasta tiene algo que ver con las maletas de la famosa Delsi, ¿no? O sea, que la verdad es que le debemos muchas de las miserias de hoy de España al expresidente Zapatero y que efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una persona que no debería de tener ningún tipo de consideración porque realmente está colaborando con un régimen criminal y eso no lo deberíamos consentir. Aldama, todo acaba por Venezuela, Aldama, Córdoba, todo anda por allí por Venezuela. Ahora hay una variante que es Guinea Ecuatorial sobre si Ábalos compraba deuda, otros compraban a través de Ábalos deuda de Guinea Ecuatorial. Que, y la trama de hidrocarburos parece que llega a China también, ¿eh? Hombre, Ojo. pues ya estamos todos, en fin, todos. Ya no falta Pero nadie. también petróleo de Venezuela, ¿eh? Claro, sí, ya sabes claro, que mi claro. teoría es que el petróleo de Venezuela entraba por Portugal, por Sines. Bueno, a lo que vamos. Ha habido un nada discreto relevo. Esta gente suele ser bastante discreta. Me voy a referir al PNV. El PNV ha cambiado de líder o va a cambiar de líder con pues el arrinconamiento de Andoni Ortúzar, que va a renunciar a una segunda vuelta para no abrir el partido en dos y en canal y seguirse peleando, como ha sido, por cierto, lo que han protagonizado Aitor Esteban, el que va a ser el favorecido, que actualmente es portavoz en el Congreso, y el saliente Andoni Ortúzar en las últimas semanas. La verdad es que es un relevo que a nosotros puede que nos dé un poco lo mismo, pero que viene a contarnos que la lucha por el poder siempre es enconada, sea cual sea la formación política, y el PNV tampoco se queda fuera, a pesar de su tradicional discreción. Bueno, pues el PNV tiene un problema, que es que han salido varias listas alternativas y claro, y ellos no pueden poner en escena una división interna. Ellos tienen que buscar un consenso porque sabe que esa división interna, sabe que la merienda se la está comiendo Bildu y que Bildu está detrás de ellos y comiéndole en cada convocatoria electoral más votos. Entonces tienen que tener mucho cuidado y no ha querido poner en escena de que están divididos y que por un lado va Aitor y que por otro va Andoni. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues que han reflexionado y mira, no nos conviene este tema, aquí hay que garantizar el éxito y bueno, y tú te quedas y yo me retiro y ya aparecerá por ahí en alguna gabela que le den por haber hecho este gesto a favor del partido, ¿no? Vamos a escuchar al que renuncia para no abrir en canal el partido, pues vamos a escuchar a Ortúzar. He decidido no pasar a la segunda vuelta del proceso electoral interno para la presidencia del Euskadi Buru Batzar. Debo pensar ante todo en el partido y en su futuro. Ha surgido otra candidatura con la suficiente ambición para asumir la presidencia del Euskadi Buru Batzar. Por muy bien y civilizadamente que queramos hacer un proceso de segunda vuelta con dos candidaturas enfrentadas, el riesgo de división en el seno del partido sería alto y sería una irresponsabilidad.
Es momento de unidad y es lo que creo que debo promover yo ahora. Tanta generosidad me conmueve. Sí, desde luego lo que hay que tener claro es que el PNV siempre tiene, ya se sabe que siempre está intentando agitar el árbol, ¿no? Para que otro agite el árbol para recoger las nueces. Bueno, yo la verdad es que siempre que veo a Aitor me acuerdo de aquella famosa frase, ¿no? De si quieres grano, Aitor, yo te dejo mi tractor, que nos dejó Rajoy. Bueno, yo creo que el PNV ahora mismo tiene que decidir y sobre todo lo que tenemos que tener muy claro es que forma parte de los enemigos de España. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro quiénes tenemos y hay que estar muy fuertes todos los que defendemos la unidad y la soberanía del Estado español y la defensa de la nación española y luchar, claro, contra todos estos partidos que en el fondo lo único que hacen es arrimar el ascua a su sardina y actuar en beneficio de ellos mismos más que de los vascos y por supuesto, plantarles cara siempre. Y yo creo que se va a ir a vivir al Palacete. Sí, bueno, seguramente. París, quiero decir. Bueno, no quiero que se acabe el programa sin que hayamos pasado por una noticia que a mí me parece muy interesante, pero muy interesante, refleja el espíritu vivo de lo que es el socialismo en las diferentes autonomías. La gente de Ximo Puig, el anterior presidente de la Generalitat Valenciana, resulta que estos cobraban dietas a pesar de que vivían en Valencia. Y bueno, pues se inventaban una especie de plus de residencia que cobraban de forma indebida y que de momento pues lo van a tener que devolver según lo que ha dictaminado la Agencia Valenciana Antifraude. Bueno, son 4 los investigados y a 3 los han pillado. Esto se llama en español vulgar trincar. Trincar. Yo vivo en Valencia, pero voy a simular que soy de Castellón y que me paguen por ir a Valencia diariamente cuando no es así. O que me tengo que buscar un piso que me lo paguen en Valencia cuando vives ya en Valencia. Es un caso bastante típico en la clase política española. Bueno, Javier, que han sido tramposos y que no hay ninguna novedad. Han sido tramposos para llevarse un dinero engañando al contribuyente y engañando a las instituciones. Si ahí hay una regla para pagar unas dietas, tiene que comprobar la comunidad o el gobierno o la Cámara que paga esas dietas, la seriedad de esas dietas y la justificación de los gastos. Y tiene que tener unos sistemas de control absolutamente rigurosos cuando se trata de dinero público. Entonces, si lo han pagado es porque alguien ha mirado para otro lado y ha tenido una tolerancia, porque no se puede pagar algo que no se ajuste a lo que disponen las normas para compensar un gasto. Y si tuve un gasto fraudulento, tenía que haberlo dicho el pagador. Y además hay que hacerse responsable. Yo estuve 2 años como secretaria general del grupo parlamentario y en esos 2 años contraté una auditoría externa para efectivamente que me dijeran, porque no podemos saber de todo, es imposible saber de todo, con lo cual yo realmente, pues oye, en el mundo en el que me movía conocía las normas, pero en el mundo de las subvenciones a los grupos parlamentarios no las conocía. Y cuando desconoces que te puede pasar una de estas cosas, llamas a un externo y le dices, oye, mira, cógete las normas del Tribunal de Cuentas, cógete las normas, la Constitución, todo lo que sea, y pásame una auditoría de los gastos y dime si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Y eso es lo que tenía que ser el comportamiento de todos. Y el que tenga dudas, que se lo pregunte a un abogado. Esa es una lógica empresarial, puramente. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos enormes invitados que hemos tenido hoy por su presencia y por sus opiniones en el programa y a ustedes por su paciencia e interés, pero ustedes, a la vuelta de publicidad, tienen premio. El día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Félix Bolaños atribuye a la jauría ultraderechista lo que ha pasado con el hermano de Sánchez y al trabajo de esa jauría que haya tenido que abandonar su cargo directivo en la Diputación de Badajoz. Según el ministro de Presidencia, que también lo es de Justicia, que Sánchez esté imputado se debe a ese acoso de la jauría sobre los familiares de Sánchez por ser progresista. En lo mismo andan Óscar López o Pilar Alegría, pero Bolaños, siendo ministro de Justicia, debería saber que todas las iniciativas de las acusaciones populares han sido estimadas o desestimadas por un juez. Así es que, con sus palabras, lo que hace es faltar al respeto a la juez del caso. Por cierto que Pilar Alegría aludía al amplísimo currículum que tiene el músico David Azagra.
Pese a esos méritos de los que habla Pilar Alegría, sigue habiendo ciertos datos que chirrían. Por ejemplo, que David Azagra fuera el único candidato a la Diputación a la que no se le pidió título oficial, o que el propio músico no recordase las preguntas que le hicieron en la entrevista. Hoy la juez Viedma añade un nuevo dato que no acaba de confirmarse. Ella le solicitó hace tiempo informes anuales de lo que llevaba haciendo la Diputación de Badajoz, y en esa entrega le llama la atención que no aparecen ni la firma digital ni ninguna fecha. Él firma y escribe esa fecha de forma manuscrita, algo raro. La jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez cuestiona los informes anuales sobre el trabajo que ejercía en la Diputación pacense. La magistrada considera extraño que los documentos remitidos sobre el trabajo anual de Azagra tengan la fecha y la firma escritas a mano. El resto de documentos remitidos sí llevan la firma digital, y es por ello que pide una explicación a la Diputación. Tras la renuncia del hermano de Pedro Sánchez, las reacciones no se han hecho esperar. El Gobierno ha salido en tromba para defenderlo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, culpa a la jauría ultraderechista que, según él, acosan a políticos progresistas y a todos sus familiares. En la misma línea se ha manifestado Óscar López, quien ha sacado a relucir la palabra favorita de los socialistas. Detesto esta estrategia de la máquina del fango, que persigue a personas inocentes, personas honradas. Desde la propia Diputación tampoco han faltado las buenas palabras para David Sánchez. Quiero mostrar nuestra solidaridad, gratitud por el trabajo, por los servicios prestados por parte de David, y sobre todo empatizar con la situación que se ha estado viviendo. Si yo fuera David Sánchez me hubiera ido hace 9 meses, porque yo no hubiera aguantado la presión a la que está siendo sometido por los medios de comunicación. Alberto Núñez Feijóo, en cambio, ha aprovechado la situación para darle un consejo a Pedro Sánchez. Hemos visto en el día de hoy que ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del Gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al uno. Mientras que Isabel Díaz Ayuso ha preferido tirar de ironía. Al que llamaban hermanísimo la Diputación de Badajoz, en qué condiciones se le dio el empleo y si era por tener una vinculación con el presidente, que es evidente. A lo mejor es un buen día para tomarse algo con los compañeros de trabajo y de paso ponerles cara. Dicen los ministros de Sánchez que es la jauría ultraderechista la que se ha cebado con el hermano del presidente, como quien pide, aunque no lo dice, la inimputabilidad de toda la familia del presidente del Gobierno. La supuesta jauría ultra ha utilizado vías legales para saber cosas del querido hermanito, y resulta que las cosas que aparecen apestan, tanto que el hermanito al final ha tirado la toalla y ha dejado de cobrar de la Diputación de Badajoz. Y digo cobrar porque lo que es de trabajar, de eso ya había dejado mucho antes el cargo, en lo que toca al trabajo. Fue la jauría la que obligó a David a usar el apellido supuesto a Azagra en lugar del conocido Sánchez. ¿Fue la jauría la que obligó al señor David Azagra a vivir en el Bas, Portugal, donde tiene Aldama algunos de sus negocios? Quizá la jauría lo acorraló al punto de que no recuerde dónde está el Departamento de Artes Escénicas que dirige. ¿Fueron los fachas los que le obligaron a hacerse residente fiscal portugués para pagar menos impuestos, a pesar de que cobraba dinero público en España? Claro, no hay duda, debe ser la fachosfera la que le consiguió el empleo y la que le consintió que apenas tuviera que ir por allí. Eso sí, cobraba, eso sí, por supuesto. Los fachas le dieron un cargo a medida. Esto queda acreditado en el juzgado. Es más, se lo guardaron unos meses hasta que a él le convino tomar posesión. Una verdadera cacería, pues debe ser la cacería del propio David Azagra Sánchez, que es un tipo muy listo, oye crecer a las lechugas y tiene un especial instinto para cazar el dinero público con el cuento de ser hermano de quien es y a costa de todos los contribuyentes.
La verdad es que hay que ser muy tonto para creerse las patrañas del sanchismo. Y Félix Bolaños es noticia también el día de hoy por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la reforma del sistema de elección de los jueces. Recuerden que el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron el pasado verano renovar el órgano de los jueces a cambio de comprometerse a que en 6 meses se propondrían propuestas para reformar el sistema de elección, algo de lo que lleva meses insistiendo el Partido Popular. Han pasado esos 6 meses. Los vocales han presentado sus propuestas y, oh sorpresa, no hay consenso. Hoy Félix Bolaños se adelantaba a ese veredicto de los vocales, que es todavía una primera apuesta, y afirmaba que él apuesta por seguir con el modelo tradicional, es decir, que sean elegidos por el Parlamento porque asegura que es lo más democrático. Desde aquí nos preguntamos por qué entonces accedió a que pasados 6 meses se presentaran otras fórmulas si él ya tenía claro que la idónea era la que estaba hasta ahora. Es verdaderamente insólito que Sánchez encargue el control de las redes sociales a una empresa que depende del gobierno, una empresa que además, Red.es, le dio 10 millones de encargos o de contratos al socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés. El presidente del gobierno lanza así el nuevo Observatorio de Derechos Digitales, apoyado en una empresa pública que depende de él, Red.es, y que ya en tiempos fue registrada por la UCO para ver esos contratos que había suscrito con Barrabés. Precisamente en el caso Begoña, la Audiencia de Madrid ha anulado el análisis del móvil de Carlos Barrabés, autorizado por el juez del caso Begoña Gómez, que es Juan Carlos Peinado. Y se retrasa 2 días, del 18 al 20 de febrero, la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Ya saben que el exministro está siendo investigado por varios delitos de corrupción y por presuntas mordidas con adjudicaciones públicas durante los peores meses de la pandemia en contratos de material sanitario. Ha sido a petición de su abogado, el que también ha pedido que se transcriban literalmente las declaraciones que hagan Ábalos, Koldo o los otros investigados para evitar filtraciones de las grabaciones. Koldo, ya saben, Ábalos está puesto ahora mismo en el punto de mira judicial después de que, una vez el Congreso accediera a darle el suplicatorio al juez, este haya pedido un control exhaustivo de sus cuentas y de las de su hijo, Víctor Ábalos, que el exministro habría utilizado como pantalla para esconder esas mordidas. También se investigarán, aquí se lo contamos, todas las empresas públicas que contrataron a su amiga íntima, Jessica, así como los viajes en los que participó. 2 vicepresidentas del mismo gobierno, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, viven enzarzadas en unas polémicas un tanto estériles con acusaciones graves a propósito, en este último caso, de la jornada laboral. María Jesús Montero acusa a su homóloga de la cartera de trabajo, Yolanda Díaz, de ser populista. Y Yolanda Díaz dice que, sin lugar a dudas, María Jesús Montero es neoliberal. En fin, ahí tenemos un debate de esos que dejan herida. Crecen las fricciones en el gobierno de coalición. La guerra abierta entre Carlos Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz, a cuenta de la reducción de la jornada laboral, ha sido solo una más en la larga lista de disputas entre ambos partidos, después de que Sumar haya impuesto sus normas. No comencemos, dialogamos. Ahora pide tener línea directa con Puigdemont para negociar el sí de Junts a la reducción de la jornada laboral. No obstante, en el seno de la coalición, la disputa se traslada ahora al salario mínimo interprofesional. La titular de la cartera de trabajo y los sindicatos han pactado una subida del SMI de hasta 50 euros mensuales por cada trabajador, es decir, pasar de los 1.134 a los 1.184 euros al mes. La cuestión ahora es que la subida obligaría a los preceptores a pagar la cuota de IRPF por superar el mínimo del que hasta ahora estarían exentos. Hacienda se opone y Yolanda Díaz les acusa ahora de ser neoliberales por querer que el salario mínimo también tribute
tribute. Hay neoliberales dentro del gobierno. Sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda, pero uno demuestra quién es con lo que hace. En el gobierno critican las palabras de la ministra. Su compañera en el Consejo de Ministros, María Jesús Montero, le acusa de haber caído en un discurso populista. Cuando esté la propuesta final se verá claramente que cualquier suposición que se está haciendo es incorrecta, pero sí me parece muy importante hacer pedagogía fiscal. Es decir, todo no se resuelve con una bajada de impuestos, todo lo contrario, hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada. Horas después ha matizado sus palabras. Yo ayer no me refería a ella, me refería al discurso y es lo que dije. Pero aquí es que parece que cualquier frase se interpreta en el ámbito personal. E insiste en que no hay motivos para creer que se hayan creado nuevas tensiones dentro del gobierno de coalición. Y hoy se cumplen 100 días de la tragedia de La Dana y muchos de los vecinos siguen sin ver la luz pese a los avances en la reconstrucción. Preocupa la situación especialmente de muchas empresas que todavía siguen sin salir adelante y también de la educación. Se acordarán que La Dana dejó un total de más de 200 fallecidos en varias provincias de la Comunidad Valenciana y también en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Los vecinos reclaman sobre todo mayor agilidad en la recepción de las ayudas, que están siendo especialmente lentas en lo relativo a las que llegan del Gobierno. Hoy algunos de los negocios parece que están más cerca de ver la luz. Es el caso del centro comercial Factory Bonaire en Aldaya, que son esas imágenes que están viendo en pantalla. Un centro comercial que se hizo célebre durante los peores días de La Dana, pues se pensaba que podía haber muchas personas atrapadas en el interior de sus vehículos en el parking subterráneo. Gracias a Dios no fue así y hoy la buena noticia que nos traen desde los comercios de este centro comercial es que muchos han podido reabrir después de semanas de intensos trabajos. También en Letur, la localidad de Albacete, que sufrió grandes consecuencias, grandes pérdidas humanas, más de 6 personas perdieron la vida durante los peores días de La Dana, avanzan a pasos pequeñitos. Hoy varios de los vecinos de esta localidad recordaban y rememoraban cómo sucedió todo. Corríamos como pollos sin cabeza de un lado para otro a ver si podíamos hacer algo por las personas que estaban pasándolo mal, que estaban más expuestas. Una de ellas era Elena, una chica que estaba en el Ayuntamiento en Información y Turismo. Ella estuvo encaramada a una reja y Mónica y Jonathan, que ellos desaparecieron con su casa y con el agua. Entró de un solo, la riada entró de un solo a nuestra casa, a nuestro piso y me arrastró hasta la cocina. Nosotros estábamos ahí a punto de ahogarnos. En el Partido Nacionalista Vasco han presumido siempre de una gran discreción. No es el caso. Ha habido de todo en el relevo, pero Andoni Ortúzar tiró al final la toalla en favor de Aitor Esteban, el portavoz en el Congreso de los nacionalistas vascos. Dice Andoni Ortúzar que, hombre, 2 candidaturas enfrentadas ponían en riesgo que el partido se rompiera en canal. Así es que para los iniciados no es ningún secreto que ha habido tensiones muy fuertes entre ambos líderes. Así lo contaba el perdedor, Andoni Ortúzar. He decidido no pasar a la segunda vuelta del proceso electoral interno para la presidencia del Euskadi Buru Batzar. Debo pensar ante todo en el partido y en su futuro. Ha surgido otra candidatura con la suficiente ambición para asumir la presidencia del Euskadi Buru Batzar. Por muy bien y civilizadamente que queramos hacer un proceso de segunda vuelta con 2 candidaturas enfrentadas, el riesgo de división en el seno del partido sería alto y sería una irresponsabilidad. Es momento de unidad y es lo que creo que debo promover yo ahora. Y Pedro Sánchez ha reaccionado hoy ante la guerra comercial que ha abierto Donald Trump con varios países del mundo. Ya saben que el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea y eso afectaría a algunos productos españoles, como es el caso del vino, el aceite de oliva o las conservas. Hoy el presidente del Gobierno ha adelantado que la respuesta española será firme y ha pedido unidad a los 27. Una guerra comercial no tiene ganadores, todos perdemos. Yo creo que la unión hace la fuerza y ahora más que nunca Europa, la Unión Europea, debe mostrar esa unidad para responder a cualquier eventualidad. Seremos firmes en todo caso, no lo duden, defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a sus cooperativas.
Israel ha puesto hoy a España al frente de sus propias contradicciones. Mientras este país, Israel, acuerda con la nueva administración de los Estados Unidos un acuerdo según el cual al final acabarán siendo los que manden los norteamericanos en la Franja de Gaza, mediante una salida de las tropas israelíes en primer lugar y después propiciando, dicen, una salida voluntaria de los palestinos que viven en la franja para proceder a la reconstrucción. Israel, en mitad de todo eso, ha sugerido que los palestinos lo que tienen que hacer es irse a países como España, donde los han defendido tanto. Y el titular de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, mantiene que la tierra de los gazatíes es Gaza y no ningún otro sitio. Y muy enfadado decía hoy que ningún tercero le tiene que decir a España lo que debe hacer. Israel ordena a sus soldados preparar la salida voluntaria de gazatíes de la Franja de Gaza. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa israelí. Dice que es crucial abordar un plan para que todos ellos puedan desplazarse a otro país con total seguridad. Señala a España, Irlanda, Noruega y Canadá como los países que están obligados a acoger a los gazatíes. Según el ministro, estos países han estado vertiendo acusaciones falsas contra Israel. Además, asegura que si se niegan, saldrá a relucir su hipocresía. España ya ha dado respuesta a esta petición de Israel. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la ha rechazado por completo. Dice que ningún tercero le tiene que decir a España lo que debe hacer. Y nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los palestinos y en concreto los palestinos gazatíes. La tierra de los palestinos gazatíes es Gaza. Ese es el futuro de los palestinos y esa es la tierra de los palestinos que incluye Gaza. Esta propuesta de Israel llega tan solo un día después de que Trump se reuniese con Netanyahu y anunciase que Estados Unidos tomará el control de la franja para reconstruirla. Una idea que el gobierno israelí ha abrazado y ha calificado de valiente. También lo ha hecho Hungría. Víctor Orbán dice que con Trump nada es imposible y que tiene grandes habilidades negociadoras. La ONU, sin embargo, lo ha calificado de limpieza étnica y Marco Rubio ha salido en defensa de los Estados Unidos. Dice que el país solo quiere limpiar el terreno para que luego los gazatíes que lo deseen puedan regresar a la franja. En cualquier caso, la polémica ya está servida. Y fue una de las primeras promesas de Donald Trump en su primer discurso en el Capitolio, definir los sexos únicamente por masculino y femenino. Hoy ha ido un paso más allá y ha firmado una orden ejecutiva para que las mujeres transgénero no puedan competir en deportes femeninos. Este miércoles ha aprovechado el presidente de Estados Unidos a lanzar esta propuesta en el despacho Oval, aprovechando el Día Nacional de las Niñas y las Mujeres en el Deporte. Ese era el momento, rodeado de niñas, todas ellas uniformadas con sus trajes deportivos, en el que lo anunciaba a los medios. Y el gobierno argentino de Javier Milei ha anunciado hoy su decisión de prohibir los tratamientos y las cirugías de cambio de sexo en menores de 18 años, que estaban siendo, pues, al amparo de una ley aprobada por el Parlamento en 2012, eran legales en Argentina. La prohibición incluye los tratamientos hormonales de menores y la modificación legal se llevará a cabo rectificando la ley de identidad de género. Y la vida de Carla Sofía Gascón ha sido una montaña rusa en las últimas semanas. La actriz madrileña, que es transgénero, ha pasado de ser vista como un icono, como una estrella dentro de las minorías, a ser tratada como una paria por unos tuits que publicó hace unos años y que han salido a la luz gracias a la participación o a que los desenmascarara una periodista. En esos mensajes, García Gascón se mofaba del Islam, criticaba también las políticas woke de Hollywood e incluso algunas de ellas tenían tintes homofóbicos, según han denunciado. La primera de las decisiones que se ha tomado ha sido apartarla de la promoción de Netflix y hoy hemos sabido que no participará tampoco aquí en España en los premios Goya. Carla estaba a punto de publicar además una autobiografía y su editorial ha decidido cancelar su lanzamiento. Bueno, y hoy nos vamos con una medida del Gobierno que nos gusta.
Así es, a partir de ahora no tendremos que soportar esas pesadas llamadas que siempre nos hacen en las horas más intempestivas y que pretenden vendernos algo. A partir del mes de febrero, lo ha anunciado hoy el Gobierno, todas las llamadas comerciales que se hagan desde teléfonos móviles estarán prohibidas. Solo podremos recibir aquellas que vayan con el prefijo 800 o 900. El Gobierno anuncia que se podrán interponer denuncias ante la Oficina de Atención al Consumidor y, ojo, las empresas podrán ser sancionadas. Bien, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen en el Toro Televisión. Y mañana volvemos con toda la información.